Hola, ¿qué tal? Somos del grupo número 10 y hoy vamos a exponer el tema aprendizaje basado en proyectos. Ahora daremos inicio a la exposición, pero antes un fuerte aplauso para los integrantes. ¿Qué significa aprender? Las metodologías activas de enseñanza-aprendizaje tienen un fin último de maximizar las probabilidades de que los estudiantes aprendan en una cierta situación implementada por un profesor. En vistas a este fin, es necesario considerar ciertos principios que nos permitan diseñar tales situaciones. El aprendizaje se refiere a cambios de conducta relativamente permanentes. No se trata de cambios irreversibles, pero tampoco fácilmente reversibles. Por lo tanto, el aprendizaje en el contexto de la teoría constructivista se entiende como un proceso de construcción del conocimiento esencialmente individual e interno que depende del nivel de desarrollo cognitivo, de los componentes motivacionales y emocionales, y es inseparable del contexto social y cultural en el que tiene lugar. El aprendizaje, según Vygotsky, requiere interacción e intraacción individual. Otro proceso a tomar en cuenta es la inducción. Puede ser mediado por el docente e incluso por trabajos colaborativos. Por lo tanto, podemos considerar que el cerebro para aprender necesita interacción social, bienestar emocional, sentirse tenido en cuenta, ambiente de aprendizaje contenedor y sostenedor, entusiasmarse e involucrarse. Ahora vamos a ver los 7 principios del aprendizaje. El primer principio, el conocimiento previo de los estudiantes puede ayudar a obstruir el aprendizaje. En principio se señala la importancia de conocer los aprendizajes previos de los estudiantes, ya que este puede potenciar o impedir o en algún momento impedir el aprendizaje de los estudiantes. El conocimiento previo tiene un efecto en que cómo los estudiantes van a filtrar e interpretar el nuevo material que están aprendiendo. El principio 2 dice, la forma en que los estudiantes organizan el conocimiento influye cómo aprenden y aplican lo que saben. Este principio llama la atención sobre las estructuras de conexiones que los estudiantes hacen entre los distintos elementos de conocimiento. Es importante que los nuevos elementos sean incorporados, formando conexiones precisas y sobre todo significativas. El principio 3, la motivación de los estudiantes, determina, dirige y sostiene lo que hacen para aprender. Este principio nos muestra que cuando un estudiante está motivado para aprender cierto contenido, mostrará la intensidad y la persistencia necesaria para dominarlo. Principio 4. Para desarrollar dominio sobre un tema, los estudiantes deben desarrollar recursos cognitivos, actitudinales, procedimentales, practicar su integración y saber cómo aplicar lo que han aprendido. El principio 5, una práctica orientada por metas y acoplada con retroalimentación focalizada potencia la calidad del aprendizaje de los estudiantes. El principio 6, el nivel actual de desarrollo de los estudiantes interactúa con el clima social, emocional e intelectual de la clase, impactando en el aprendizaje. Este principio señala la importancia de considerar la noción del clima en aula. Y como último principio, para ser aprendices autónomos, los estudiantes deben aprender a monitorear y ajustar su forma de enfrentar el aprendizaje. Adicionalmente, focalizarse en el aprendizaje de los estudiantes es importante que el profesor considere que hoy en día
estos deben desarrollar la capacidad de aprender de sí mismos. La formación a lo largo de toda la vida, fruto de los cambios que han dado origen a nuestra actual sociedad del conocimiento. La clase magistral es la principal metodología tradicional pasiva de enseñanza, caracterizada por estar centrada en el discurso del docente. En esta metodología, el docente es el principal protagonista del proceso de aprendizaje, el más poderoso, único y esencial actor. Esto ocurre porque tradicionalmente se veía al docente como una especie de gran sabio, un místico que lo sabía todo y al que todos debíamos escuchar y obedecer. Los partidarios de la clase magistral indicaban que esta metodología era apropiada por los siguientes motivos. Promueve la actuación en el aula por parte del docente, permite transmitir cierta información de difícil acceso a los estudiantes, proporciona claves de comprensión para entender las bases del tema que se pretende enseñar, ayuda a buscar el interés de los alumnos sobre la información que se transmite en aula y promueve la claridad expositiva. Pero bueno, hoy en día se considera que esta clásica forma de enseñanza es algo obsoleta para los tiempos modernos en los que vivimos. Y no solo porque este método tiene 8 siglos de existencia. Sí, así como lo oyes, 8 siglos de existencia tiene ya la clase magistral. Pero espera, no estamos criticando este método porque ya es algo antiguito, sino porque suele adolecer de algunos de los siguientes problemas. Restricción a fuentes de información y conocimiento por parte del profesor a los estudiantes, porque muchas veces el docente es quien define qué se debe o no se debe conocer y qué deben o no deben estudiar los estudiantes. Reduce al mínimo las funciones docentes, porque el profesor prácticamente dedica todo su tiempo en el aula a estar hablando y hablando todo lo que conoce y no hace casi nada más. Promueve el conformismo intelectual de los estudiantes, quienes desarrollan su creatividad casi nada o poco, porque indirectamente y sin que se den cuenta, son limitados por el mismo docente, quien verifica si ellos conocen o pueden repetir de memoria toda la información que éste les transmite en la clase magistral. Genera falta de autocrítica por parte del estudiante debido a que éste tiene la creencia de que si logra memorizar toda la información que le dice el docente, aprobará la asignatura sin ningún problema, con una buena calificación y sin tener que preocuparse por conocer o investigar algo más. La clase magistral no promueve el trabajo en equipo. Recuerda que en la clase magistral lo importante radica en aprender lo que indica una sola persona, que es el mismo docente. Por ello, menos importa la opinión de los demás estudiantes del curso. Escaso seguimiento al proceso de aprendizaje, debido a que como casi no existe interacción entre docente y estudiante, el docente ignora cuáles son las falencias individuales o colectivas que pueden tener sus estudiantes para lograr aprender de mejor manera. Finalmente, la sobrevaloración del docente es también un problema invisible de la clase magistral porque el docente se vuelve una autoridad indiscutible y quien tiene la última palabra pese a quien le pese. Por ello, hoy en día los procesos educativos, aunque no dejan de lado a la clase magistral, se llevan adelante con otro tipo de metodologías más actuales y más activas. Ahora vamos a hablar sobre la perspectiva del docente. Desde la perspectiva del docente se puede producir aprendizajes significativos, tomando en cuenta los contenidos y objetivos auténticos. Una evaluación real. El docente es orientador y guía. Debe tener metas educativas explícitas. Utiliza el aprendizaje social. El profesor también aprende. Desde la perspectiva del alumno, en el aprendizaje basado en proyectos, son los alumnos los que toman el protagonismo de la enseñanza y debemos tener en cuenta que está centrado en el estudiante. La motivación viene de sí mismo, o sea, es intrínseca. El aprendizaje debe ser
colaborativo, cooperativo. El desarrollo educativo es constante. Está comprometido para resolver tareas. El estudiante hace presentación o actuación. Además que es retador. Respecto a los objetivos, mencionaremos: mejorar habilidades para la resolución de problemas promoviendo el trabajo colaborativo. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo y el uso de la crítica entre pares y la gestión de tiempo. Desarrollar capacidades mentales, promoviendo la investigación, creatividad y persistencia. Aumentar los conocimientos del uso de las TICs. Promover la responsabilidad por el aprendizaje propio. Bien, ahora vamos a hablar de las ventajas que conlleva trabajar el aprendizaje por proyectos apoyado en las TIC. Son varias las ventajas que están registradas en la bibliografía. Entre ellas podemos mencionar, por ejemplo, el desarrollo de competencias. Para los estudiantes, aumenta el nivel de conocimientos y habilidades en una disciplina o en un área específica, alcanzando un elevado nivel, llevando inclusive a la posibilidad de que el estudiante se convierta en la persona que más sabe sobre este tema. Otra ventaja importante es el desarrollo de habilidades de investigación. El proyecto mejora ostensiblemente las aptitudes de los estudiantes para la investigación, despertando en ellos una verdadera vocación científica. Otra ventaja fundamental y que queremos mencionar es el incremento de las capacidades tanto de análisis como de síntesis, especialmente cuando el proyecto está enfocado a que los estudiantes desarrollen estas habilidades. También son ventajas destacables el aprendizaje del uso de las TIC. Los estudiantes, a través de la aplicación de este tipo de proyectos, incrementan el conocimiento y las habilidades en el manejo de las TIC. El proyecto puede estar enfocado a alentar a los estudiantes en la adquisición de nuevas habilidades y conocimientos sobre las tecnologías de información, y entonces se tienen resultados formidables con la aplicación. El aprendizaje sobre cómo evaluar y cómo coevaluar es una otra competencia que se constituye más bien en una ventaja de esta metodología. Los estudiantes incrementan esta habilidad y se responsabilizan con su propio trabajo y desempeño, a la vez que aprenden a ser críticos evaluadores del trabajo y desempeño de sus compañeros. El compromiso que adquieren los estudiantes cuando se aplica el aprendizaje basado en proyectos es bastante importante, porque su involucramiento en este trabajo es real desde el principio hasta el final. Garrigós y Valero García afirman que aunque la ABP es una metodología que viene utilizándose hace mucho tiempo, esta también tiene algunos retos aún para abordar a futuro. Veamos. La ABP, o el aprendizaje basado en proyectos, proporciona estructuras y patrones ideales para llenar de actividades significativas todas las horas correspondientes a los créditos de las asignaturas. Llámense estas horas de clase, como las que deben dedicar los alumnos en el aula, y horas fuera de clase. Inclusive todas estas pueden estar contempladas dentro de la metodología. Otro reto es que se introducen elementos adicionales de motivación para que los alumnos realicen las actividades planificadas. Estos elementos son fundamentales a la hora del desarrollo de los proyectos previstos. Dentro de las actividades que también terminan constituyéndose en ventajas de la aplicación de este método, está el hecho, por ejemplo, de que el estudiante que participa en estos proyectos se enfrenta a una audiencia pública. La metodología de la ABP exige a los estudiantes una presentación de su producto o del producto fruto de su aprendizaje. Los grupos están obligados a presentar los resultados obtenidos en su proyecto de trabajo al resto de sus compañeros.
a toda el aula o inclusive a grupos más grandes públicos que hayan sido previstos. Y para esto hacen uso de presentaciones formales tipo PowerPoint o cualquier otro tipo de herramientas que hoy son muchas y están al alcance de los jóvenes. De esta manera, ellos tienen la oportunidad de contar al resto de sus compañeros de clase, a la comunidad, padres, maestros, etcétera, los contenidos abordados, los problemas y limitaciones con los que se han enfrentado y la experiencia vivida en el mundo real del aula o del nivel educativo donde se aplique. También los estudiantes hacen uso de su voz y voto. Esta es una característica propia del aprendizaje basado en proyectos y está vinculada a la de las cuestiones dirigidas, ya que ambas están relacionadas en cuanto a la preparación de los estudiantes para las carreras universitarias y para su futuro desempeño profesional. Cuando el estudiante presenta en aula su proyecto del mundo real, lo hace expresando su propio punto de vista, tiene libertad de expresión, de manera que puede tener una comunicación abierta y compleja, dando respuesta a todas las preguntas que surjan de la exposición de sus proyectos. Preparar a los estudiantes para sus futuros puestos de trabajo, aumentar su motivación a partir de que esta metodología permite un registro del punto de vista individual y que permite una participación también grupal, consensuada, discutida, son algunas de las ventajas del método. Establecer la conexión entre el aprendizaje en la universidad y la realidad, es decir, permitir que los estudiantes tengan una mayor cantidad de conocimiento y habilidades cuando están comprometidos con proyectos que les estimulan a la creatividad, que les motivan a la discusión, a la plática y mediante los cuales hacen uso de habilidades mentales de orden superior en lugar de memorizar datos de contexto, de contextos aislados y sin conexión, son también ventajas que deben ser mencionadas, así como el ofrecer oportunidades de colaboración para construir conocimiento. Es decir, la colaboración entre iguales permite un intercambio de ideas, al tiempo que ayuda a otros a reflexionar y crear nuevas ideas. Es importante desarrollar en nuestros estudiantes competencias de colaboración, ya que en su futuro profesional son competencias muy necesarias. La colaboración es una habilidad esencial que los estudiantes deben tener en sus carreras, puesto que en la mayoría, si no en todos los casos, van a terminar trabajando como miembros de un equipo y no se quedarán en un trabajo individual. ¿Qué les parece si ahora vamos a ver ejemplos? Ejemplo del aprendizaje basado en proyectos. En este caso trabajaremos con alumnos del sexto grado, que sería la promoción de un colegio X. Los alumnos acaban de ganar 15,000 bolivianos para planificar el viaje de promo de sus sueños. En este proyecto investigarán y planificarán sus vacaciones y luego presentarán su itinerario y presupuesto a la clase. Primer paso. ¿Dónde vamos y qué nos costará el viaje? Para ello los alumnos deberán elegir un destino, decidir cuánto tiempo se quedarán en él, escogerán un medio de transporte, investigarán el precio y el tiempo de viaje, tanto para ir como para volver a casa, y calcularán cuánto dinero les queda para planificar otros gastos. En el segundo paso, escogeremos el lugar de hospedaje, así como las actividades a realizar. Los alumnos deberán planificar dónde quedarán hospedados y determinar el costo de la estadía durante toda la duración del viaje. Elegirán al menos 3 excursiones y determinarán el costo de estas actividades. Planificarán cómo van a llegar desde su alojamiento u hotel a sus excursiones y el costo de este transporte. Es necesario plantearse las siguientes dudas. ¿A qué hora saldrán? ¿Cuánto tiempo tardarían en llegar a la excursión? ¿A qué hora volverán? ¿Cuál es la distancia de su hotel o alojamiento
a su actividad. Por último, deberán recalcular cuánto dinero les queda para sus gastos restantes. Tercer paso, comida y otros gastos. En este apartado deberán planificar lo que van a comer cada día, así como el dinero que van a invertir en ello, y ver si necesitan algo más para disfrutar sus vacaciones. ¿Tienen dinero sobrante para comprar souvenirs? ¿Cuánto cuestan? Cuarto paso, revisión y presentación. En esta parte los alumnos tendrán que revisar su presupuesto y realizar los cambios necesarios para no gastar más de 15.000 bolivianos. Crearán una presentación atractiva para mostrar sus aprendizajes. Algunas opciones son presentación de diapositivas, un blog de viaje actuado o grabado, un mapa mental, un TikTok u otro. Quinto y último paso. Preguntas de extensión. Para profundizar más en los detalles del viaje, podemos plantear más incógnitas para que los alumnos tengan en cuenta algunos contratiempos que puedan surgir. Si tuvieran que caminar desde el hotel hasta todas las actividades y restaurantes, ¿cuántos kilómetros caminarían en total? ¿Cuántos kilómetros caminarían al día? ¿El lugar de destino utiliza una moneda diferente? Convierte tu presupuesto de 15.000 bolivianos en la moneda del destino. Escribe un párrafo persuasivo sobre por qué se te debe permitir tomarte un tiempo fuera del colegio para realizar este viaje. Escribe un párrafo descriptivo sobre un edificio, una atracción, una obra de arte o alguna comida famosa de tu destino. Crea una obra de arte inspirada en tu destino. Puedes estar inspirado en un lugar, en una obra de arte muy conocida o un artista famoso. Investiga las estructuras gubernamentales de tu destino y crea un diagrama comparado con los gobiernos locales, provinciales o departamentales. Para terminar, se recomienda dar los pasos del proyecto de manera escalonada. Establece una fecha límite para cada paso y crea un cronograma para que las actividades puedan estar completadas antes de una fecha límite. También se pueden proporcionar a los estudiantes comentarios descriptivos para cada paso. Se puede proporcionar materiales virtuales para ayudarlos con los cálculos, compartirles enlaces de videos sobre algunos destinos para reducir la carga de lectura requerida en el proceso de investigación. Muy buenas noches, compañeros estudiantes. Hoy nos toca revisar lo que es el artículo 177 del Código de Procedimiento Penal, que nos habla exclusivamente dentro de lo que es el levantamiento legal del cadáver. Y como todos ustedes saben, yo voy a dar en esta gestión unas clases magistrales que quiero determinar que ustedes escuchen y simplemente, si tienen alguna duda de consulta, por favor, simplemente básense en revisar el Código de Procedimiento Penal, ¿correcto? ¿Ya? Porque las clases magistrales aquí mando yo porque yo soy el docente, ¿ya? Y ustedes aprenden porque son los estudiantes. Y cualquier duda o consulta, tenemos el código. El código es el que va a llegar a determinar quién tiene la razón, ustedes o yo. Y como yo repito lo que señala el código, ¿quién tiene la razón? Yo, ¿ya? Ustedes simplemente básense en tomar apuntes. Ahora bien, dentro de lo que es el registro del lugar del hecho, no, levantamiento legal del cadáver, donde tiene que participar un investigador, tiene que participar el médico forense y tiene que participar personal de laboratorio. ¿Correcto? ¿Me han entendido? ¿Ninguna pregunta? No. Señores, pregunten. Esa metodología utilizada está mal. No pueden ustedes venir y seguir participando de una metodología antigua. Ya no podemos seguir con unas clases magistrales donde simplemente yo me dedico a hablar y ustedes a escuchar. Tenemos que interactuar, tiene que existir una metodología activa donde ustedes participen, sean parte del proceso. Hay enseñanza-aprendizaje, también donde nosotros podamos llegar a intervenir, y eso se aprende en virtud de la metodología de aprendizaje basado en proyectos. ¿A qué nos referimos en proyectos? Que vamos a hacer un proyecto de inicio a principio, mediano y largo y corto plazo. Es decir, vamos a empezar con la parte teórica, vamos a ir a la parte práctica dentro de su desarrollo y vamos a terminar en un juicio oral. ¿Correcto?
¿Y qué es lo que nos vamos a llegar a determinar? No solamente cuáles son las aplicaciones de lo que debe de hacer una persona, un investigador, una víctima, un abogado litigante, qué son los roles del investigador, cuáles son los del médico forense, cuáles son los protocolos nacionales e internacionales para realmente aplicar lo que es una autopsia y cuáles son estos protocolos para sacar subpruebas en virtud de necesitar el apoyo de lo que es el IDIF. ¿Ya? Asimismo se llega a establecer que vamos a hacer un desarrollo de la parte práctica donde ustedes van a ser los policías investigadores y vamos a terminar en un juicio oral donde es una metodología activa donde todos vamos a interactuar y mi persona simplemente les va a orientar porque la práctica la van a hacer ustedes. Eso es un aprendizaje basado en proyectos. En las presentes imágenes podemos llegar a establecer cómo hemos pasado de la parte teórica a la parte práctica dentro de nuestro aprendizaje basado en proyectos. Esta parte práctica justamente llega a determinar cómo los estudiantes han ido paulatinamente conociendo los roles del investigador, del médico forense, del Ministerio Público, del personal de laboratorio, dentro de lo que es la teatralización de un levantamiento legal del cadáver. Seguidamente, lo que nosotros vamos a mostrar y enseñar es dónde ha terminado este proyecto, este aprendizaje basado en proyectos. Y es que este aprendizaje basado en proyectos termina justamente en un juicio oral, que lo vemos a continuación. Verifiquen que su cliente no estuvo bueno, como usted indica que sus clientes escaparon por falta de documentación, en ningún momento mostró ninguna documentación o videos que verifiquen esta seguridad. Con la palabra, señora juez, nosotros como parte imputada no debemos acreditar ninguna prueba en cuanto esa prueba solo se podrá observar en juicio oral. Sin embargo, se entiende la resolución vertida por su autoridad en el ejercicio de nuestro derecho al amparo del artículo 403. Interponemos el recurso de apelación incidental contra la resolución que acaba de dictar y se eleve el correspondiente testimonio al Tribunal de Alzada. Muchas gracias, señora juez. Eso es todo de la parte imputada. Se tiene presente toda la necesidad. Que se remita los antecedentes a la sala correspondiente. Que se remita los antecedentes a la sala correspondiente. Por último, se puede dar instrucciones explícitas sobre las habilidades necesarias para completar cada paso. Por ejemplo, cómo usar el Excel o el Canva para crear gráficos o cómo usar el Google Maps para determinar el tiempo y la distancia entre actividades. En caso necesario, se puede crear videos de las lecciones para que los estudiantes puedan acceder a ellos en cualquier momento, desde sus celulares, computadoras o un café internet. ¿Por qué el aprendizaje basado en proyectos? En el ABP, alumnos y docentes asumen una estrategia de reflexión y acción sobre su propia realidad cercana. Los docentes indagan sobre sus recursos, el papel que desempeñan y las posibilidades que tienen de hacer más efectiva su labor de mediar en el aprendizaje de los alumnos. Estos descubren sus intereses de aprendizaje en torno a temas que necesitan de las herramientas que ofrecen las distintas áreas curriculares e inician un proceso de investigación sobre ellas. También deciden acciones que revierten sobre ellos mismos y o la comunidad donde viven. Capítulo 2.
el ABP paso a paso. En el presente capítulo el autor nos menciona la arquitectura que tiene el proceso del aprendizaje basado en proyectos, empezando con el primer escalón, sorprenderse. Hace mención en este escalón sobre cómo nace un proyecto, haciendo alusión a intereses espontáneos de los estudiantes, sucesos o acontecimientos, los días de, también encargos, acciones provocadas y por último propuestas comunitarias y sociales. De igual forma, en el presente capítulo nos muestran el segundo escalón, denominado decidir hacerlo. Son los primeros pasos del proyecto, es decir, la creación de una intención. Allí debes de crear la ingeniería del deseo, diseñar espacios para que los alumnos puedan expresarse libremente en sus primeras impresiones, lo que han sentido o pensado de las actividades que vienes a realizar. Crear espacios para acordar las condiciones en cómo se producirá el aprendizaje. Los alumnos y los docentes deben de negociar las condiciones para que cada uno sean importantes a la hora de decidir o emprender el proyecto compartido. Recuerda que hay algunos ingredientes que facilitan disparar el proyecto. Otro punto o escalón es diseñar, dirigir la mirada. Allí lo que mantiene unida una inteligencia colectiva no es la posesión del conocimiento, sino el proceso social de adquisición del conocimiento, que es dinámico y participativo. Aquí la intención termina con la decisión de un grupo de seguir explorando la posibilidad de ofrecer una temática, un problema o un suceso. A partir de aquí se abre la posibilidad de emprender una aventura esperada, de desarrollar un proyecto. El siguiente escalón es investigar y hacer, es decir, la estrategia. Para el ser humano el destino es como el viento para el velero. El que está al timón no puede decir de dónde sopla el viento ni con qué fuerza, pero sí orientar la vela. Cada proyecto incita a decenas de líneas de investigación posibles, pero solo algunas de ellas se exploran y están movidas por la intención del grupo. Primero indagaremos las que buscan respuestas inmediatas a dudas concretas que nuestros alumnos han planteado previamente. Después surgirán nuevas líneas de investigación, movidas por las conclusiones a las que nos han llevado las primeras. En el último escalón, actuar y cambiar, es decir, la acción, la educación no transforma el mundo, transforma a las personas que transforman el mundo. El proyecto abre un camino de acciones, preguntas, indagaciones, confrontaciones de opiniones, tomas de decisiones. Es un proceso en el que cada acción del grupo abre nuevos senderos por recorrer. Las líneas de investigación no están cerradas, su evolución dibuja una espiral en la que cada conclusión incita a nuevas preguntas o provoca nuevas acciones. Capítulo 3. Cómo implantar el ABP en el centro educativo. Es difícil hacer la lista de ingredientes que hay que prever en este viaje. Quizás la mejor forma de organizar la mochila es pensar que es un viaje que no hacemos solos. Lo mejor que podemos incluir en nuestra bolsa de recursos son las herramientas de trabajo colaborativo con nuestros alumnos, como por ejemplo, valorar y dar valor, escuchar, no tener prisa, imaginar y tener buen humor, confiar, tener altas expectativas y esforzarte.